Anteriormente, se había hablado de lo que pasaba con una superficie que se encuentra curva y cuenta con el fluido encima de la superficie. Ya habíamos trabajado con las fuerzas hidrostáticas para ese tipo de casos, así como una pequeña descripción de lo que podríamos ver el día de hoy. Para esta ocasión vamos a trabajar con lo que son los fluidos debajo de la superficie, viéndonos involucrados en lo que son dos métodos. El primero y el más conocido por nosotros, el método de los vectores, y el método de las proyecciones, que nos será de mucha utilidad conforme la marcha. De entrada, sabemos que cuando trabajamos con superficies curvas, la magnitud resultante resulta mucho más fácil de tratar cuando se convierte en dos fuerzas, una fuerza vertical y una fuerza horizontal. De modo que la obtención de la fuerza resultante no es nada más que la suma vectorial de la fuerza vertical y la fuerza horizontal. Aquí la cuestión es cómo obtener ambos componentes, por lo que valdrá la pena empezar con la componente horizontal. Dicha magnitud sabemos, desde las superficies planas, que su obtención está íntimamente relacionada con una presión y una respectiva superficie. Ya habíamos dicho anteriormente que era necesario involucrarnos con una proyección de lo que es el área en cuestión. En el caso de la fuerza horizontal, sabemos que estamos trabajando con la proyección vertical, es decir, el área vertical que da cara a lo que es el fluido en cuestión. En este caso, viéndolo desde perfil, estaríamos trabajando con esta vista. ¿Por qué? El efecto de la presión se describe en términos de una presión externa en caso de que exista. Podría ser el efecto de la presión atmosférica o algún gas que se encuentre confinado encima de la superficie. Y finalmente el efecto de la presión hidrostática, definida por el peso específico y una respectiva profundidad que nosotros situamos en la centroide de la superficie vertical proyectada, misma profundidad que nosotros hemos llamado HC. Si suponemos lo siguiente, podríamos colocar la centroide de esa proyección en algún punto del diagrama solamente para representar que la profundidad medida desde la superficie libre hasta este punto se va a llamar HC. Y venga, conociendo el HC y las propiedades con las que cuente fluido, podemos obtener la presión en dicha centroide. Y considerando el área vertical, fácilmente obtendremos la fuerza horizontal. Ahora, un punto que nos interesa saber es la ubicación de la misma, la profundidad que nosotros hemos llamado YP, es decir, la ubicación del centro de presión medido desde la superficie. Eso que nosotros llamamos YP o HP, sabemos que depende puramente de la profundidad ubicada en la centroide, a la que le sumamos el momento de inercia de la proyección vertical con respecto al eje neutro paralelo al eje X, y este relajito dividido entre lo que es el HC más el efecto de la presión externa en caso de que exista, dividido entre el peso específico y todo su factor común de lo que es el área. Entonces, de esta manera podemos obtener la ubicación del HP, así como la fuerza horizontal. La cosa se pone interesante cuando empezamos a trabajar con la fuerza vertical. Esto por tratar con los dos diferentes métodos que se mencionaron anteriormente. Iniciaremos con el método de los vectores. La fuerza vertical está conformada por dos componentes de fuerzas. La primera que nosotros llamamos fuerza y la segunda que nosotros conocemos como el peso del bloque de fluido. Si suponemos que este es nuestro bloque de fluido, en la respectiva centroide de todo este volumen se concentraría el peso del bloque de fluido. Mismo peso que es puramente tomar el volumen del bloque y multiplicarlo por el peso específico del fluido en cuestión. A su vez, en algunos casos, es tomar el área transversal, que vendría siendo toda esa superficie en cuestión, o esta vista en 3D, multiplicarla por el ancho de la compuerta y todo esto multiplicarlo por el respectivo peso específico. De esta manera se obtiene fácilmente lo que es el peso. Y respecto a la fuerza en Y, esta, de manera similar a la fuerza horizontal, está definida por una respectiva presión que nosotros suponemos en la centroide de la proyección horizontal. Veámosla aquí merito, y que nosotros llamamos H sub S,
Y bueno, esta presión multiplicada por la respectiva área horizontal, es decir, el área de nuestra proyección horizontal, que como tal no debería ser mucho problema calcularla. Aquí lo curioso es saber cómo obtener la presión en la superficie horizontal. Sabemos que partimos del efecto de una presión externa, en caso de que exista, a la que le sumamos el efecto de la presión hidrostática, es decir, el peso específico por una respectiva profundidad que dijimos vendría siendo el HS. El HS está medido desde la superficie libre hasta el fondo de la proyección horizontal. Cuando nosotros obtenemos la fuerza causada por esta presión, obtenemos una componente vertical ascendente a la que nosotros llamamos fuerza Y. Misma fuerza Y que, como podemos observar, toma una dirección contraria a lo que es el peso del fluido. Por lo tanto, la operación entre la fuerza Y el peso será en ese caso una resta, donde podemos considerar el valor absoluto como respuesta de la misma, siempre y cuando recordemos que la fuerza vertical siempre irá hacia arriba en casos en los que el fluido se encuentre debajo de la superficie. Y de esta manera, en base a esta suma de vectores, nosotros podremos encontrar lo que es la fuerza vertical que nosotros estamos buscando para resolver el problema. Aquí la cuestión es, entonces, ¿cómo obtenemos la ubicación de la misma? Y la respuesta es en base a una sumatoria de momentos respecto a algún punto en específico. Por ejemplo, esta intersección entre las dos proyecciones. Si realizamos una sumatoria de momentos, tendríamos en primer lugar la fuerza vertical que haría brazo de palanca con esta ubicación, precisamente la que nosotros queremos saber, la ubicación del centro de presión horizontal, lo que nosotros llamaríamos XP. Y esto de alguna manera será equivalente a los momentos que causan el peso y la fuerza en Y. De modo que iniciando con el peso, su brazo de momento se encontraría a una distancia que podríamos llamar XW. Misma distancia se encuentra a la centroide de la superficie en cuestión. Y a este momento se le va a restar el momento causado por la fuerza en Y, que haría momento a una distancia XY del punto de referencia. La ubicación de esta centroide se encontraría exactamente a la mitad del largo de la proyección horizontal, ya que en vista que se trata de un nivel no inclinado normalmente, la carga está dada como una fuerza uniformemente distribuida. Entonces, si recordamos de estática, la fuerza equivalente estaría ubicada a la mitad de todo este largo. Y bajo esta idea, la obtención del centro de presión horizontal sería puramente dividir todos los momentos entre la fuerza vertical que en teoría ya conocemos. Y de esta manera obtendríamos la ubicación de la fuerza vertical en caso de que se requiera. Hace un momento trabajamos con lo que son los vectores y realmente no hubo tanto problema. Sí confunde un poquillo qué onda con las direcciones y todo, pero no es nada del otro mundo. Ahora, ya anteriormente se mencionó que además de ocupar el método de vectores, podrías echarte la mano con otro método. A mí me gusta llamarlo método de proyecciones, aunque pensándolo bien, como que le quedaría mejor el método del agua imaginaria o algo así. Vamos a ver, situemos las dos componentes de una fuerza resultante para un fluido debajo de la superficie. Aquí tenemos la fuerza vertical y aquí tenemos la fuerza horizontal. Entonces, sobre esta línea de acción tendríamos lo que es la fuerza resultante. Para hacer más sencillo esto, vamos a echarnos la mano de una proyección, por decirlo de alguna manera, de lo que pasaría si el fluido se encontrara no debajo, sino encima de lo que es la superficie. Entonces, verán que aquí tenemos una fuerza resultante causada por todo este fluido, por lo que aquí tendríamos otra componente horizontal y, por supuesto, otra fuerza resultante. Va, está bien que tengamos dos casos, pero pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Hagamos esto. Chequemos la fuerza. ¿De qué depende la fuerza? La fuerza depende de lo que es la presión y de lo que es el área, porque pues estamos trabajando con un fluido, así que podemos echarnos la mano
de esta expresión. Entonces, si en ambos casos de pura casualidad contáramos con la misma presión y también contáramos con la misma área, podríamos decir que la fuerza aquí en este primer plano sería igual a la fuerza aquí en ese segundo plano. Estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Respecto al área, pues sí, podemos decir que es la misma área de aplicación. Pero ¿qué sucede con la presión? ¿De qué depende esta? Número uno, del fluido. Si tenemos el mismo fluido, no hay pierde. Y finalmente, de lo que es la altura, porque la presión dijimos que es peso específico por la altura. Entonces, si tenemos el mismo peso específico y tenemos la misma altura, en teoría la presión en ambos casos, en este que es uno y en este que es 2, debería ser la misma. Y si tenemos la misma presión en ambos casos y la misma área, la fuerza en ambos casos debería ser idéntica. ¿Qué es lo que cambia? Por supuesto, cambia las direcciones, ya que para este caso se ve que el peso va para abajo, mejor dicho, la fuerza, mientras que para este otro caso la fuerza va para arriba. ¿Y qué quiere decir eso? Que si no quieres trabajar con el fluido debajo de la superficie, puedes, digamos que simular un bloque de fluido que de ancho tenga la misma anchura que la superficie que tenemos aquí, toda esa superficie, y de profundidad pues sea la misma en ambos casos. De esta manera puedes resolver o determinar los valores de las fuerzas con los conceptos que tú ya tomaste o ya viste o ya leíste, no sé, para fluidos encima de las superficies. Y venga, este relajito pues es el método de las proyecciones. Aunque como te dije, pues también puedes llamarlo el método del agua imaginaria, porque al final este bloque de fluido que tenemos aquí no existe. Aunque, ¿para qué queremos determinarlo por dos métodos? ¿O cuál es la importancia, por decirlo de alguna manera, de intentar entender este método? Esto es para intentar resolver nuestro tercer caso,